estudiantes, buenas noches. Vamos a empezar, vamos a revisar primero la tarea que les di el día, que se las asigné el día miércoles para hoy. Ya, en realidad esas se las tenía que haber dejado la anterior semana, pero me olvidé, esa fue la verdad. Y lo revisamos ahora y luego continuamos. Bueno, con el avance. Eran apenas 7 preguntas cortas. Vamos a ver la pregunta número... voy a empezar a grabarla a la clase, un segundo. Recording in progress. Bien, vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Cuál es la diferencia entre la firma electrónica y la firma digital? ¿Quién contesta esta pregunta? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Ni uno? Voy a ver de lo que presentaron. Ingeniera, ¿Sí? yo lo voy a contestar, ingeniera. Ya, contéstela. Son un conjunto de datos electrónicos integrados que dan un medio de identificación a una persona. Ahora, la firma electrónica carece de algunos de los requisitos legales para considerarse una firma digital, y la firma digital es la identidad, es la que identifica como una identidad de un designado, alguien designado, o también es una identidad de un documento digital firmado. Ya, la firma electrónica, como decía aquí el compañero, es la que carece de los requisitos legales para ser considerada, digamos, un método seguro, que el signatario mantenga los datos de creación de la firma digital bajo su dominio, bajo su poder, y eso haga de que precisamente la firma digital sea el método, digamos, que se considere más seguro, ¿no? La 2, ¿cuáles son algunas de las condiciones, probablemente aquí también, o de los requisitos que debe contener la firma digital? ¿Quién la contesta? Yo. ¿Ya? Contéstela, Mamani. La autenticación, la integridad y el no repudio. Correcto, debe garantizar los conceptos, ¿no? De autenticación, de integridad y de no repudio. Muy bien. La 3, un segundito. ¿Cuándo una firma digital adquiere plena validez jurídica? Buenas noches, licenciado. ¿Yo le puedo responder? Claro que sí. Heredia. Ya. Cuando una firma digital adquiere plena validez jurídica, pues es cuando está asociada o respaldada por una entidad certificadora digital, como la ACID, que es una entidad certificadora pública, y la privada sería la no vi el nombre de la privada. Digicer. Digicer, eso, disculpa. Ya, no hay problema. Efectivamente va a adquirir la plena validez jurídica cuando sea otorgada, ¿no?, por la entidad certificadora acreditada. Ya sabemos que la que acredita es la ATT. Y estas certificadoras que hay actualmente son, como decía el compañero, la ATSI, por un lado, que es la pública, y la única que se ha constituido, que es Digister, que es la privada, ¿no? Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la...? Ingeniera, esta es la pregunta repetida. Sí. Las 4 preguntas repetidas, ingeniera. Sí, es que era otra pregunta, no sé qué pasó, porque... Ya, la pregunta que iba a hacer aquí, yo se las voy a hacer y yo la voy a contestar para que no... parece que actualicé el documento y cuando lo subí que no estaba actualizado. Eso ha pasado, porque yo me di cuenta y la revisé, pero no le subí. Bueno, no importa. La pregunta que era, ¿cuál es la que tiene plena validez jurídica? ¿La firma electrónica o la firma digital? Ahí está facilísimo. ¿Quién me contesta? La firma digital, ingeniera.
Correcto, la firma digital. Con todo lo que hemos establecido hasta este momento, vemos que es la firma digital, ¿no? Bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de las entidades certificadoras y cuáles son los servicios que deberán prestar? ¿Y eso lo puedo responder? ¿Ya? Responda, Gustavo. Su función es certificar la validez de una firma digital y los servicios que debe prestar son emitir los certificados digitales, facilitar el servicio de generación de firmas digitales y garantizar certificados digitales. Ya, en realidad sí, como decía nuestra compañera, son todos los procesos relacionados con la generación y el uso de la firma digital, ¿no? Que se lo da a través de un certificado digital. Vamos con la siguiente. Bueno, ya esa sabemos. ¿Quién es la entidad certificadora pública? Está súper fácil. Para cualquiera en general. Sí, es la ATSI. Bien, correcto. Vamos con la siguiente. ¿Qué tipo de firma digital se otorgan actualmente? ¿Quién la contesta a esta? ¿Puedo dar mi opinión sobre eso? Sí. Actualmente la firma que se utiliza más es la digital y las electrónicas, ya que mayormente son utilizadas por los empresarios. Ese serían mi criterio. No sé, ingeniero, corríjame si me equivoco, pero yo lo coloqué como resultado que las firmas digitales son para las firmas de personas naturales, personas jurídicas y para los cargos públicos. Exactamente. Esa era la finalidad de la respuesta, ¿ya? Establecer para qué tipos de firmas, o sea, tal vez no le enfoqué bien la pregunta, pero era para personas jurídicas, para personas naturales y para funcionarios o públicos, ¿no? Sí, eso es lo que yo coloqué, ingeniero. Está bien. Bueno, vamos a seguir entonces, lo encontré el video, ¿se acuerdan que les había dicho la anterior vez que quería mostrarles? Ya los tengo, un segundo, espero que pueda hacerlo reproducir. Esperen un segundito. ¿Se ve? Sí, te ve listo. El trámite de la aduana es personal y tengo que ir a firmar. Es que tengo que viajar para firmar un poder. Con tantas cosas que tengo que hacer y tengo que ir primero a firmar a la notaría. Todo el día perdido para firmar el permiso de viaje. Tanto tiempo perdido para firmar este papel. Actualmente, la firma manuscrita permite identificar a una persona y darle legalidad a un documento o trámite, aunque este proceso suele implicar problemas de tiempo y costos. Hoy en día, la revolución tecnológica nos permite cambiar el rumbo y Bolivia ingresa a la era de la firma digital. Firma digital, Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, ATT. La firma digital es un nuevo avance tecnológico que se constituirá en un hecho histórico para el Estado plurinacional de Bolivia. Fue creada en cumplimiento de la Ley de Telecomunicaciones y el Decreto Supremo 1793 para el establecimiento del gobierno electrónico, principal mandato del gobierno del presidente Evo Morales Ayma, para la modernización de la gestión pública y privada del Estado. Con el desarrollo de las redes telemáticas, hoy son comunes las comunicaciones a través del Internet, aunque se corre el riesgo de que el contenido de un mensaje o documento puede ser valedero o no, ya que estos podrían ser alterados por terceras personas. Los documentos digitales no pueden precisarse con exactitud y carecen de valor legal o jurídico, por la facilidad que existe de alterarlos. La firma digital es una herramienta tecnológica que nos permite asegurar el origen de un documento o mensaje y verificar que su contenido no haya sido alterado.
Un documento firmado digitalmente tiene la misma validez jurídica que un documento firmado de puño y letra, garantizando de esta manera que no pueda ser objeto de repudio. La firma digital es un avance tecnológico que permite adicionar sistemas de seguridad para hacer inalterable el contenido de un documento. A través de complejos algoritmos matemáticos, encripta el documento y lo hace inalterable, brindando la absoluta seguridad de que el mismo es original y pertenece al emisor. La firma digital tiene muchas aplicaciones y usos. Por ejemplo, realizar trámites con entidades públicas, pagos de impuestos, notificaciones judiciales, transacciones bancarias, contratos a distancia y documentos de comercio exterior, comercio electrónico y otros. Para lograr este objetivo, la ATT adquirió equipamiento tecnológico de última tecnología y alta seguridad, que fue depositado en un lugar invulnerable. Para la implementación de la firma digital, la ATT adquirió equipamiento especial, consistente en servidores, consolas, hardware y dispositivos de seguridad, entre ellos un búnker destinado a proteger la firma digital. Este equipamiento se encuentra custodiado en bóvedas del Banco Central de Bolivia. Estamos en condiciones de brindar seguridad, credibilidad y confiabilidad a los usuarios de la firma digital. La ATT diseñó los estándares técnicos, definió una infraestructura nacional de certificación digital compuesta por un conjunto de normas, procedimientos, equipos, redes, bases de datos, programas informáticos y dispositivos de cifrado preparados para la generación, almacenamiento y validez de la firma digital. En una ceremonia especial se generaron el par de llaves pública y privada y el certificado autofirmado con la presencia de testigos de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la aduana y Fundempresa. Además, estuvieron los representantes de las entidades que fungirán como custodios, como el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, la Autoridad del Sistema Financiero ASFI y la ATT. La norma también establece que la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIF, es la certificadora pública que otorgará certificados para la firma digital. La ATT también podrá calificar a entidades privadas para que emitan la certificación de la firma digital, convirtiéndolas en entidades certificadoras autorizadas. Allí se dirigen las personas o empresas para recabar su certificación. La ATT tiene la facultad de regular y fiscalizar a las entidades de certificación públicas o privadas, con capacidad de autorizar, revocar o suspender la operación de entidades certificadoras de firma digital. La firma digital es una secuencia única de letras y números que vinculan al firmante con un documento digital. Este contiene dos llaves digitales, una privada, solo conocida por el usuario, y otra pública, para que el receptor pueda decodificar el mensaje. Para firmar un documento digital, el usuario dispondrá de un dispositivo de hardware de seguridad, denominado token, el mismo que contiene su llave privada que al insertarse en el equipo con la correspondiente contraseña, firma automáticamente el documento seleccionado. Para las personas jurídicas también existe la modalidad de guardar la llave privada del usuario en un software de seguridad instalado en el mismo equipo. De esta manera, el documento digital posee características que lo hacen único, infalsificable, innegable y verificable, dando la seguridad de que el documento o trámite no ha sido ni puede ser alterado y que posee legalidad y validez jurídica. La firma que conocemos en la actualidad irá quedando en el pasado. Hoy, la firma digital tomará su lugar para que la tecnología beneficie a bolivianos y bolivianas, con total seguridad. Un servidor público se relacionará con la Contraloría, un importador con la aduana, el contribuyente con impuestos, el banco con el cliente, la persona con la notaría, el cliente con el abogado, usuario con empresas, las instituciones con las personas de interés, o viceversa, formando una cadena que agrupará a todos en trámites, transacciones legales, jurídicas, creíbles, confiables, auténticas, confidenciales, íntegras y seguras. Tecnología de punta que permite confidencialidad, integridad, confianza entre partes para brindar un servicio en beneficio de todos. Hoy entramos en la era de la firma digital. Bien, eso es lo que quería yo mostrarles este video, más que todo para que puedan ver la parte más técnica, operativa de cómo funciona este instrumento técnico jurídico, ¿no? Esto es lo que me había faltado de mostrarles en la anterior clase.
Bien, ahora vamos a ver otro tema relacionado también con la ley 164, un tema que nos queda pendiente, que es el tema del comercio electrónico, ¿ya? Un segundo, compartir mi pantalla. Bien. El comercio electrónico, bueno, todo el mundo ya tenemos una idea, una concepción de que son aquellas operaciones comerciales que se realizan a través de las redes, ¿no? Podríamos definirla como una transacción, un intercambio de información comercial consistente en la transmisión de datos o a través de redes de comunicación. Eso por un lado. Luego, la ley 164 en su apartado, en su artículo que establece las diferentes definiciones, hace también una definición de lo que es el comercio electrónico, indicando que se trata de una transacción de índole comercial, sea contractual o no. Quiere decir de que esta transacción puede ser realizada con las formalidades, como hablábamos en alguna otra ocasión, como un contrato, ¿no? Es decir, donde cada una de las partes se está comprometiendo expresamente a cumplir una serie de estipulaciones, de condiciones, de obligaciones, por un lado. Y por la otra parte, también se puede considerar aquellas relaciones que no son contractuales, es decir, que se constituyen en simple mensaje, en simple intercambio de información. Ambas, las formales y las informales, por así decirlo, o las contractuales o las no contractuales, se van a considerar comercio electrónico, siempre que se realicen a través de las redes de telecomunicación. Entonces, no necesariamente se va a considerar que ha habido un comercio electrónico cuando ha habido un contrato formal, ¿no? Ya les explicaba yo también de que los contratos se entienden de acuerdo a nuestra doctrina civil, en nuestro código civil, de que existe contrato cuando hay un acuerdo de voluntades con la finalidad de crear, de modificar o de extinguir una relación jurídica. En este sentido, este acuerdo se puede dar escrito, no expreso, o puede darse sobreentendido o tácito, es decir, cuando simplemente las partes se comienzan a comportar como que hubiese una relación, o que hubiese firmado un documento, aunque no lo hayan firmado, se sobreentiende que ha habido una relación acordada, aunque no haya un documento firmado. Ya explicábamos de que hay transacciones que por las características que tienen no necesita que se firme un documento, no, simplemente se realiza la transacción, ¿ya? Y hay otras que seguramente por también la naturaleza de estas transacciones pues tendrán que hacerse más formales, ¿no? Bien, vamos a ver dos modalidades principales de las cuales se puede presentar el comercio electrónico. Aquel comercio electrónico que se presenta entre dos empresas, es decir, el que adquiere y el que vende son empresas. A esta modalidad se le ha venido a denominar business to business, y aquella modalidad que se realiza entre una empresa y un consumidor. Aquí el que está ofertando el producto o el que está ofertando el servicio es una empresa, y el que lo va a adquirir pues es un consumidor, una persona natural. Aquí, en la primera modalidad, bueno, a esta modalidad se la ha venido también a denominar por sus siglas en inglés business to consumer. Bueno, en la primera modalidad entre empresas vamos a establecer de que existe una igualdad de partes. Ya no se considera que tanto el que adquiere como el que vende, al ser ambas empresas, pues están en una igualdad de condiciones. Sin embargo, en aquella otra modalidad donde interviene una empresa por un lado y un consumidor por el otro, no existe esta igualdad. Hay una situación en la que interviene aquí una parte débil de la contratación. ¿Cuál es esa parte débil de la contratación? Perdón. La parte débil de la contratación en este caso será el consumidor. El consumidor no va a estar en las mismas condiciones que tiene la empresa, no está, porque no tiene el mismo conocimiento del producto o del bien, o más bien, o del servicio que se está ofertando o que se piensa adquirir. La empresa, por supuesto, tiene mejor conocimiento del mismo, ¿no? Tiene un mayor respaldo la empresa frente a un consumidor que va a confiar en lo que la empresa le indique. Entonces, siempre toda la interpretación de la norma y las normas mismo tendrían que intentar proteger a esta parte débil de la contratación, es decir, al consumidor. Segundito, por favor. Dentro de este escenario del comercio electrónico se presenta el contrato electrónico.
De acuerdo, como les explicaba hace un momento, para poder definir lo que es un contrato de manera general, nos remitimos a lo que establece nuestro Código Civil, que dice que se trata, ¿no?, de este acuerdo de voluntades con la finalidad de crear, de modificar o de extinguir una relación jurídica. Pero este contrato electrónico, que puede tener cualquier tipo de objeto, siempre que el objeto sea legal, que el objeto no sea un objeto ilícito, puede ser cualquier tipo de objeto, pero para que se considere que se trate de un contrato electrónico, se tiene que celebrar a través de Internet. Entonces, vamos a definirlo como aquel acuerdo de voluntades con el objeto de crear, de modificar o de extinguir una relación jurídica que se celebra a través de Internet. Vamos a ver cuáles son las reglas aplicables a este tipo de contratos, porque si bien son contratos, podríamos considerarlo de acuerdo a lo que, vuelvo a remitir, toda la materia de contratos está establecida en el derecho civil, y también de acuerdo a lo que establece el Código Civil, existe una modalidad que se llama contratos entre ausentes, y por lo general, no siempre, pero por lo general este tipo de contratos electrónicos se van a dar entre personas que no se encuentran físicamente en el mismo lugar. Entonces tienen unas características particulares, ¿ya? Vamos a ver cuáles son estas normas que podemos aplicar a este tipo de contratos. Primero que nada, ¿se pueden celebrar todos los contratos a través de Internet? Ya sabemos que no, esto lo hemos visto en el anterior tema cuando veíamos las excepciones, ¿no? Aquellos contratos que necesitan ser realizados a través de escritura pública, aquellos actos del derecho a familia, aquellos actos relacionados con la vida de las personas o aquellos actos que tienen que ser entregados de manera personal. Y para poder, digamos, englobar, podríamos decir que la limitante principal que se tiene, que por supuesto que no vamos a llegar hasta allá, es de que el objeto de la contratación sea ilegal, ¿no? Entonces, son esas las excepciones que tendríamos para establecer si todos los contratos se pueden celebrar a través de Internet. ¿Cuándo queda concluido un contrato? Situémonos a ver en un contrato escrito. Ya es un contrato común y corriente, ya en papel. ¿Qué sucede en un contrato común y corriente donde las dos personas van a firmar? ¿Desde qué momento queda iniciado el contrato, ¿no? Cuando ya se tiene que las dos partes están obligadas a la ejecución, ¿no? O al cumplimiento de ese contrato. Desde que firman, pues, el documento. Y la firma, a través de la firma, están manifestando su consentimiento. Entonces, desde el momento en que se manifiesta el consentimiento, se tiene por celebrado el contrato. En un contrato formal, donde las partes cuenten con firma digital, el contrato se tendrá por iniciado cuando sea firmado digitalmente, como veíamos anteriormente. Sin embargo, el problema se puede dar en aquellos contratos en que no se los hace de manera formal, ¿no? Porque cuando el contrato se hace formal, pues en el contrato se van a establecer todas las reglas y ahí no habría ningún problema, porque los acuerdos que establezcan las partes es una ley para ese contrato, ¿ya? Entonces no habría problema. Pero estos tipos de situaciones se van a dar en aquellos contratos donde las partes no se han puesto, no se han puesto de acuerdo porque ni siquiera lo han elaborado de manera formal, simplemente son intercambios de información que van a conllevar a un intercambio comercial, ¿no? Y al intercambio de un producto, por supuesto. Para esos contratos hay que definir estos elementos. En un contrato informal, ¿cuándo se tendría por concluir el contrato? Habida cuenta de que no va a haber un momento exacto en que ambas partes, digamos, firmen, ya sea manuscritamente, ya sea digitalmente. Entonces, hay que buscar un momento exacto en que ambas partes manifiesten ese consentimiento. ¿Y cuál es este momento? Cuando el oferente, es decir, el que ha hecho la oferta, conoce que esa oferta ha sido aceptada. Porque se sobreentiende que el oferente al elaborar la oferta está de acuerdo con ella, porque si no, no la elaboraría, y ya cuando esta persona conoce que esa oferta ha sido aceptada, pues la otra parte también está manifestando su consentimiento, ambas partes han manifestado su consentimiento, entonces desde este momento se podría tener ya por iniciada la relación contractual, electrónica, ¿no? El lugar de la celebración del contrato. ¿Por qué es importante definir el lugar de la celebración del contrato?
Es importante definir el lugar de la celebración del contrato porque el lugar de la celebración del contrato indica cuál es la ley competente y cuál la jurisdicción competente. Es decir, en caso de que algo salga mal, ¿ante qué juez tendríamos que demandar? Y vuelvo a repetir, esto se va a dar en aquellos contratos en que las personas no hayan establecido, digamos, algo respecto a las condiciones que se va a celebrar este tipo de contrato. Y vuelvo a repetir, en algunos casos ya este contrato se va a dar entre personas que no estén presentes. Estando presentes, digamos, vamos a suponer, no están presentes en el mismo lugar, no están físicamente presentes, es un contrato está ausente, pero ambas partes están en el mismo lugar, o sea, digamos, en el mismo país. Ahí no hay problema. Se sobreentiende que el contrato se ha celebrado en ese país. Por ejemplo, alguien que esté en Santa Cruz con alguien que esté en La Paz. Ahí no hay problema. Probablemente la jurisdicción sí, ahí no tendría que aplicar, porque la jurisdicción de La Paz no es la misma que de Santa Cruz. La ley es la misma, pero no la jurisdicción. El juez de La Paz es otro y el juez de Santa Cruz es otro. Pero no vamos a entrar a analizar eso tan detalladamente. Vamos a ver en el otro contexto que se puede presentar también y es un poco más, digamos, amerita mayor análisis. En aquellos contratos, por ejemplo, en los cuales una persona se encuentre en Bolivia, el que adquiere el producto o el bien o el servicio se encuentra en Bolivia, y el que lo vende se encuentra en otro país, por ejemplo, en Argentina. Ya vamos a suponer un ejemplo así. En este caso, ¿dónde se tendría por celebrado el contrato? Físicamente, ¿es posible establecer dónde se ha celebrado el contrato si todo se está realizando por Internet? No se puede determinar físicamente el lugar de la celebración del contrato. Lo que sí se puede es establecer unas reglas para poder establecer cuál va a ser ese lugar de la celebración. ¿Y cuáles son estas reglas? Una que está aquí, que no le he puesto pero que la voy a decir, en aquellos casos en que las partes acuerden voluntariamente, previamente definir cuál va a ser ese lugar, pueden hacerlo, pero esto lo van a hacer por lo general cuando haya un contrato formal. Por ejemplo, tanto el adquiriente como el que va, el vendedor, se ponen de acuerdo y definen qué es el lugar de la celebración del contrato. Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo un poco bien elemental, el que va a comprar está en Bolivia. Y es un poco, la transacción comercial ya implica, digamos, un riesgo, entonces le va a decir, bueno, le voy a comprar el producto o el bien, pero lo vamos a tener por celebrado el contrato en Bolivia. ¿Qué quería decir eso? O más bien, a lo mejor le conviene que sea en Argentina, ¿no? Porque a lo mejor dice, si esta persona me incumple, prefiero irme a Argentina y allá realizarle la demanda, ¿no? O por el contrario, prefiere hacerlo acá porque a lo mejor las leyes de aquí lo favorezcan más, en su lugar de residencia tenga mayores beneficios, más complicado, pero sí tendría un poco más de beneficio en relación, digamos, a la normativa aplicable. Entonces, en ese caso, pueden definir el lugar de la celebración. Se puede, es totalmente posible porque estamos en materia privada. Y en materia privada, inclusive las partes en este tipo de contratación pueden hacer. Pueden definir el tipo de, la ley que quieren aplicar a su contrato inclusive, no solamente el lugar. Por ejemplo, a lo mejor prefieren aplicarlo a unas condiciones que estén establecidas en una convención comercial. Pueden hacerlo, siempre y cuando estén de acuerdo. Pueden elegir el lugar de la celebración. Todas las condiciones que quieran lo pueden elegir, pero tienen que dejarlo expresamente establecido. ¿Pero qué sucede? Y lo más habitual va a ser que no lo elijan porque ni saben que tienen que elegirlo. Estamos ante situaciones en que los contratos se van a hacer informales. En estos contratos informales, pues obviamente no van a decir, a ver, esta va a ser el lugar de celebración. En esos casos, aplicamos estas dos reglas. Tratándose de aquella modalidad en la cual interviene por un lado un consumidor y por el otro lado una empresa, se tendrá por celebrado en el lugar en el que el consumidor tenga su residencia habitual. ¿Ya? Tratándose de aquella modalidad en que sean dos empresas, se tendrá por celebrado en el lugar en que el que actúa como prestador de servicio en algunos casos o como proveedor de bienes en otros tenga su residencia habitual. Entonces, si no han definido, habría que primero identificar a cuál de las dos modalidades
pertenece y en base a eso aplicar las reglas. Estas reglas están dadas por el derecho internacional privado. ¿Bien? Otras particularidades de los contratos electrónicos. El deber de información previa. Significa que las partes están obligadas a informar de manera clara, comprensible e inequívoca antes de la contratación. Vuelvo a repetir, este tipo de contrato se va a dar entre personas que no se conocen, ¿no? Entre personas que no están, que no tienen un tipo de relación previa, lo más común. Entonces interviene un alto grado de buena fe y el que va a vender un producto o va a ofertar un servicio tiene que dar toda la información para que la otra persona se haga una idea lo más real posible, pues, ¿no? Para no hacerlo caer en error. ¿Ya? Entonces, por eso es que se tiene esa obligación de informar de manera clara, comprensible y inequívoca. La confirmación documental, también existe esta obligación de confirmar la aceptación mediante el envío de un acuse de recibo por correo electrónico. Esto con la finalidad de que exista constancia de todos sobre todo de la aceptación de la oferta, ¿no? Porque no nos olvidemos que eso nos va a dar ya, va a ser el inicio de la relación contractual y desde ese momento ambas partes ya están obligadas al cumplimiento y el incumplimiento de alguna de ellas va a generar una consecuencia jurídica. Otro elemento que se llama, es una cláusula que se puede poner en este tipo de contratos, pero repito, esto sería un contrato formal. El derecho al arrepentimiento. Cuando son contratos ya más de una naturaleza más grande, que implica, digamos, un intercambio comercial ya económicamente más importante, entonces se puede poner esta cláusula en el cual se establezca que el comprador, sobre todo esto le va a favorecer al que está comprando o al que está adquiriendo un producto. Puede acordarse de que en un plazo, puse 10 días, pero no necesariamente tiene que ser esos 10 días, ¿no? Puede ser 7, 10, 5, lo que acuerden. Ya pueden acordar un plazo en el cual, inclusive después de que ya se ha iniciado la relación contractual, es decir, de que ambas partes ya manifestaron su consentimiento, el comprador se puede arrepentir dentro de ese plazo. Es decir, ya no me conviene, ya no quiero comprar, ya no quiero adquirir. En ese caso, si está dentro de ese plazo y si ese plazo fue pactado previamente, no estaría incurriendo en un incumplimiento. No, simplemente se queda como, digamos, sin efecto. Obviamente, si por ejemplo el vendedor ya incurrió en algunos gastos para mandar el producto o algo por el estilo, ahí podría, digamos, haber una compensación económica. Pero si no ha habido eso, queda sin ningún efecto y no tiene que pagarse ni daños ni perjuicio. Por supuesto que pasado ese plazo, pues cualquier incumplimiento ya va a generar, digamos, unas consecuencias, ¿no? Y finalmente la alteración de la carga de la prueba. Aquí la carga de la prueba, ¿qué significa? La carga de la prueba es quien tiene la obligación de probar. Si yo voy a demandar algo, para poder demandar tengo que ir con prueba, ¿no? No puedo ir yo nomás simplemente con mi cara a demandar. Lo que tengo que llevar es prueba. Entonces, ¿quién tiene la carga de la prueba? El que demanda. Pero aquí se altera un poco esto y se modifica. Dice, la presentación de las pruebas, es decir, va a recaer, en caso que sea necesario, va a recaer en mayor proporción al que actúa como vendedor o el prestador del servicio. Es decir, tendrá que presentar más sus pruebas de descargo. Tendrá que probar un poco lo contrario, digamos, ¿no? En este tipo de... sobre todo cuando la parte que está demandando es un consumidor. No nos olvidemos que, como ya les he explicado un momento anterior, se tiende a favorecer o a beneficiar de cierta manera a la parte débil de la contratación. Y la parte débil de la contratación es el consumidor. Bien. Y bueno, tenemos este casito que es la tareita que van a tener ustedes, sumamente fácil, en 5 minutos lo pueden hacer. La empresa Smith Company con sede en Londres quiere comprar puentes de madera a la empresa Maderín con sede en Bolivia. Para ahorrar costos piensan celebrar las negociaciones vía internet. Podrán celebrar el contrato electrónicamente. ¿A cuál modalidad del comercio electrónico del e-commerce pertenece? Teniendo en cuenta que Maderín actúa en calidad de prestador de servicio o proveedor, ¿dónde se tendrá por celebrado el contrato? ¿En Londres o en Bolivia? 5 minutos y lo pueden hacer. Ya esto yo se los voy a subir al Classroom, ya para que lo puedan hacer para el día miércoles, y el día miércoles ya vamos a empezar con el tema de la protección de datos
la protección jurídica de los datos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Atentos entonces a la lista.